Muy buenos días, tardes o noches a todo aquel que esté viendo este video. Nosotros somos alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco y vamos a presentar el tema sobre motores de corriente directa. Un motor eléctrico es una máquina capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. El motor es capaz de realizar esto gracias a la acción de los campos magnéticos que generan las bobinas que se encuentran dentro del motor. Dentro de los motores eléctricos hay dos clasificaciones: los motores de corriente continua o corriente directa y los motores de corriente alterna. Y en este video nos enfocaremos en los de corriente directa. Pero, ¿quién desarrolló este tipo de motores? Pues para esto tenemos la siguiente línea de tiempo. En 1800, Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, las cuales tiempo después servirán para alimentar este tipo de motores y otros dispositivos eléctricos. 2 décadas más tarde, Hans Oester descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético básicamente cuando una carga eléctrica se mueve por un conductor, el cual genera un campo magnético a su alrededor, siendo perpendicular a la dirección de la corriente y siguiendo la regla de la mano derecha. Y de esta relación nace la transformación que hacen los motores de energía eléctrica a mecánica. El campo magnético producido por la corriente eléctrica hace que los campos magnéticos de una brújula quieran alinearse con el mismo generado. Usando el conocimiento de Oester, en 1822 Peter Barlow construye uno de los primeros motores eléctricos, que se componía de una batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato todos los componentes, a excepción del imán, forman un circuito simple, por el que puede seguir conectado aunque éste se encuentre girando. Y al agregar el imán se genera un campo magnético entre sus polos y deja que la corriente fluya por el camino más corto, generando un nuevo campo magnético que interactúa con el imán produciendo movimiento. Luego, William Sturgeon realizó dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua. Como se conoce hoy en día, en 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan muy similar al imán, pero cuyo campo magnético es producido por una carga eléctrica, y el otro aporte fue el conmutador, el cual resolvió el problema para cambiar la polaridad del electroimán, haciendo que cuando sean diferentes se atraigan y cuando sean iguales se repelen. Así, con el paso de los años, se ha ido modificando este tipo de motor para satisfacer el trabajo que desempeñan. Un motor de corriente directa es un dispositivo que tiene como finalidad transformar la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Esto es posible gracias al campo magnético que lo compone. Dicho campo magnético es quizá la pieza más importante de todo el equipo. Sin embargo, requiere del acompañamiento de otros componentes para realizar su operación con eficacia. Este tipo de motor de corriente directa se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. Las principales partes que conforman este motor son dos, que sería el estator, que es una pieza que sirve como soporte al aparato y que se encarga de sujetar a la máquina, y pueden ser devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Después de este tenemos al rotor, que es un instrumento de figura cilíndrica que posee un devanado y un núcleo que son alimentados con corriente directa por medio del colector, formado por delgas. Las delgas se fabrican principalmente de cobre y están en contacto directo con las escobillas
fijas. El motor de corriente directa mantiene un rendimiento elevado a altas velocidades. Esto, unido a su gran capacidad de sobrecarga, lo hace muy apropiado para trabajos de aplicaciones industriales, principalmente el uso de maquinaria especializada con velocidades de trabajo constantes, hasta máquinas de extracción, elevadoras, trenes o para instrumentos de corte. Lo primero que tenemos que hacer para este motor eléctrico en casa es, en nuestra tabla vamos a hacer unas perforaciones eh, en una distancia en la cual nuestro imán pueda tener espacio de pues deslizarse, que no estén muy juntos. Después de esto agarraremos nuestro filamento, nuestra tira de alambre, y cortaremos a una altura apropiada o adecuada para que nuestro imán no se vea afectado, y haremos una tipo trenza. Después de hacer esto, doblaremos con ayuda de unas pinzas, si se puede, unas 5 veces desde arriba hacia abajo. 5 veces para que quede aproximadamente de esta forma, una tipo L. Abajo le vamos a doblar un poco, y esto para que pueda meterse en nuestro orificio. Y con ayuda de nuestra cinta negra vamos a pegarla por abajo. Esto lo vamos a hacer con ambos lados, uno aquí y otro acá. Ya que tenemos nuestros dos filamentos de cobre doblados, tenemos que darles las 5 vueltas y que queden más o menos a la misma altura. De la parte de abajo tenemos que ayudarle a pegarlo con cinta negra. Después, con un nuevo hilo de cobre, lo que haremos es, desde la parte de en medio, hacer un círculo que no sea tan grande, más que sea un poco mediano, no tan chico, y dar aproximadamente unas 5 vueltas. Podemos apoyarnos de nuestros dedos y que quede de esta forma. ¿Sí? Esto va a ser parte de nuestro motor eléctrico, lo que girará. Entonces, ya que tenemos todo esto, lo que tenemos que hacer después es colocar nuestro imán en la parte de en medio. Colocamos nuestro imán en la parte de en medio, y nuestro círculo de cobre lo vamos a colocar con mucho cuidado en nuestras dos antenitas. Después de esto, nuevamente con otro pedazo de cobre, lo que haremos es doblarlo un poco, haciendo un tipo de gancho, y que conecte con una antena, y lo mismo del otro lado. Bueno, ya que tenemos de ambas partes nuestros tipo de ganchos que van a conectar nuestra pila, puede ser una pila de estas, pero de preferencia que sea una de 9 voltios, ya que tiene mayor potencia. Entonces, el funcionamiento de este circuito se basará en estos cobres. Estos pedazos de cobre lo que harán es llevar la electricidad de la pila desde la pila a estos pequeños circulitos, que le darán potencia a nuestro arito. Entonces, de una parte será positivo y del otro negativo, electrificando nuestro aro. El cobre es un conductor de electricidad, pero no se atrae con el imán. Como lo podemos observar aquí, no se atraen. Entonces, el campo que crea por sí solo nuestro imán va a tener repulsión con el campo que se crea por nuestro imán, y esto hará que comience a dar vueltas. Todo esto lo podemos observar
cuando lo pongamos a funcionar. Entonces, básicamente así es como funciona nuestro circuito, nuestro motor. Eh, Eso sería todo. Hoy en día, los motores eléctricos no solo tienen un importante papel dentro de nuestra sociedad, sino que también en el del medio ambiente. Al ser eléctricos, necesitan ser alimentados por este tipo de energía, la cual puede ser obtenida por fuentes de corriente directa sustentables, como es la obtención solar, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, entre otras. Pero al hacer uso de este tipo de motores dentro de nuestra sociedad, es posible que nos ayuden a contrarrestar el cambio climático.